importantes de la hemorragia digestiva alta. La hematoquesia es un rojo vinoso, un rojo oscuro, que puede confundir con una hemorragia digestiva baja, ya que no es el color oscuro de la melena, pero tampoco es el color rojo claro de una hemorragia digestiva baja, como de hemorroides o del tercio distal del colon. Entonces podría confundirse fácilmente con una hemorragia digestiva alta de tránsito rápido o con una hemorragia digestiva baja de tránsito lento. Pero además de estos signos, síntomas, tenemos que tomar en cuenta los causados por la hipovolemia, por la pérdida de sangre. Esto se manifiesta con taquicardia, hipotensión, taquipnea y palidez generalizada, dependiendo del grado de pérdida de sangre que haya tenido el paciente. ¿Cuáles son las causas de la hemorragia digestiva alta? Aquí vemos un listado de las más importantes. La más importante es la úlcera péptica. Uniendo la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una úlcera sangrante con un vaso visible. Estas son varices esofágicas con estigmas claros de un sangrado inminente. Esta es una imagen de una gastritis erosiva aguda. Vemos erosiones longitudinales cubiertas de fibrina sucia y de restos hemáticos. Esta es la imagen de un desgarro de Mallory-Weiss. El desgarro de Mallory-Weiss es un desgarro en el tercio inferior del esófago, causado por un aumento brusco a este nivel. En general, la historia es de pacientes que han estado vomitando y de pronto comienzan a vomitar sangre. Es que por el esfuerzo del vómito, el aumento de presión a ese nivel hace que se desgaste la mucosa, queden los vasos superficiales expuestos y se produzca un sangrado copioso. Esta es una imagen de una malformación vascular. Es una angiodisplasia. Esta es una imagen de un síndrome muy especial, el síndrome de Peutz-Jeghers, que es una asociación de pólipos y pigmentación a nivel de los labios. Como ven en la fotografía inferior, pues son centenares de pólipos. De entre estos, pues varios pueden sangrar. Este es otro tipo de malformación vascular, es la lesión vascular de Delafoy. Es una arteriola superficial que al erosionarse sangra masivamente. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, cuando se ingresa con el endoscopio, esta arteriola se retrae y no es posible evidenciar el sitio exacto de sangrado. En ocasiones es necesario repetir la endoscopía hasta encontrar el lugar exacto y poder hacer el tratamiento correcto. Esta gráfica nos muestra que efectivamente la úlcera péptica, entre gástrica y duodenal, es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, siguiéndole las varices, el síndrome de Mallory-Weiss y los tumores y algunas malformaciones vasculares. ¿Cómo evoluciona una hemorragia digestiva alta? Afortunadamente, un 80-90% de las hemorragias digestivas altas ceden espontáneamente. Sin embargo, un porcentaje importante, entre 10 a 20%, pueden continuar sangrando y requieren de un tratamiento urgente. El 75% de las úlceras sangrantes de la hemorragia digestiva altas, el 75% de las veces no hay recurrencia, pero hay que esperar que un 25% podrían volver a recurrir, podrían volver a sangrar. De manera que el médico tiene que estar a la expectativa y además valorar el estadio de la lesión sangrante para establecer la posibilidad de una recurrencia.
Entonces, cuando nos llega un paciente con hemorragia digestiva alta, lo primero que hay que hacer es valorar la actividad de la hemorragia. Preguntarle cuánto ha vomitado o cuántas veces ha tenido melenas. No es infrecuente que vengan pacientes muy asustados y que nos digan, doctor, he tenido una hemorragia, estoy sangrando. ¿Por qué? Porque he tenido un vómito con sangre. ¿Y cuánta sangre había? Bueno, había nomás bastante sangre. ¿Cuánto? Hay que ser específicos en cuantificar en, eso, en el interrogatorio. Entonces, habitualmente yo les pregunto si ha sido un plato, una taza, una cuchara o una cucharilla. Y muchas veces me dicen, sí, doctor, seguramente una cucharilla. En ese caso, pues hay que pensar que no es una hemorragia digestiva alta, sino es un sangrado probablemente de vías respiratorias superiores. Es importante valorar la hemodinámica porque eso nos va a dar un parámetro de cuál es la gravedad del cuadro, tomar en cuenta la presión y la frecuencia cardíaca. Y desde luego, como siempre vamos a sostener, la historia clínica es el instrumento más importante para poder establecer un diagnóstico. La historia clínica incluye la anamnesis. En la anamnesis, investigar hábitos del paciente, si el paciente bebe, si toma medicaciones, especialmente antiinflamatorios o corticoides, si tiene hábito de fumar. El, el examen físico es relevante cuando se trata de ciertas patologías que puedan causar hemorragia digestiva. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente histérico con un tapón en la nariz. En este caso, probablemente es una insuficiencia hepática con alteraciones de los factores de coagulación que ha causado este cuadro hemorrágico. En las otras diapositivas vemos, en las otras fotografías vemos imágenes de pacientes con hepatopatías crónicas, gran distensión abdominal por ascitis, alteraciones hemorragíparas en los miembros, ginecomastia, que es un dato para diagnosticar hepatopatía crónica, cirrosis hepática, que a su vez podría condicionar un síndrome de hipertensión portal, y este síndrome de hipertensión portal llevar a un aumento del diámetro y la presión a nivel de las venas esofágicas inferiores y producir varices esofágicas que pueden o tienen un alto riesgo de sangrado. Este es un paciente del hospital que es excepcional la cantidad de líquido ascítico que había acumulado en el abdomen. En la valoración que tenemos que hacer al paciente hay que tomar en cuenta que existen factores de riesgo que inducen a tomar medidas mucho más de más alto cuidado. A veces estos pacientes requieren ser internados en una unidad de cuidado intensivo. Un sangrado severo que necesite múltiples transfusiones y que el paciente esté en choque es un factor de alto riesgo. Como vimos, la edad avanzada conlleva también mayor riesgo de mortalidad. Enfermedades coexistentes como nefropatías o diabetes descompensada pueden causar que el pronóstico del paciente se oscurezca. Habíamos comentado la enfermedad hepática por el riesgo de alteraciones en los factores de coagulación o la aparición de circulación colateral como las venas esofágicas que pueden causar sangrados severos. Las alteraciones renales, alteraciones de diferente tipo en la coagulación. El uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos puede facilitar o puede condicionar erosiones en el estómago que pueden causar sangrados. Y está establecido que los pacientes que sangran en los estadios mientras están hospitalizados tienen mayor morbimortalidad. Existen algunos signos endoscópicos de hemorragia digestiva que también son de alto riesgo. Dijimos que el 80% de estas hemorragias son autolimitadas, pero el 20% restante puede
conllevar un riesgo severo para el paciente. Entonces, es necesario tener buenas vías venosas para poder realizar transfusiones con mayor eficacia. El tratamiento farmacológico incluye el uso de inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol o sus derivados. Solicitar inmediatamente laboratorios, especialmente hemoglobina, hematocrito y grupo sanguíneo. Esos son los exámenes de urgencia, mientras se hacen los otros estudios para establecer si no tiene alguna enfermedad sistémica que también puede estar contribuyendo a esto, pues glicemia, creatinina, electrolitos. Luego de haber establecido el grupo sanguíneo, pues dependiendo de la hemoglobina que tenga el paciente, se puede indicar transfusiones sanguíneas. Durante un tiempo, la sonda nasogástrica era una norma, era una condición sine qua non en el manejo de la hemorragia digestiva. Había que instalar una sonda nasogástrica con el objetivo de realizar lavados, inclusive se hacían lavados con agua helada o con agua con adrenalina, en la idea de que esto podría contribuir a que pare el sangrado. Sin embargo, actualmente la sonda nasogástrica tiene básicamente la utilidad para preparar para la endoscopía, básicamente lavar el estómago. Es mejor mantener al paciente en ayunas hasta evidenciar que el sangrado ha cesado. Y en hemorragia digestiva grave, pues se necesita mantener una oxigenoterapia, mantener una vía central, controlar la diuresis, a veces requieren intubación traqueal y, como decíamos, hospitalización en la unidad de terapia intensiva. Los exámenes más importantes, el hemograma y el grupo sanguíneo, como dijimos. Luego, pues siguen las pruebas para evaluar su coagulación y las pruebas para establecer otras patologías que puedan estar subyacentes. El primer objetivo es mantenerlo al paciente vivo. Entonces habrá que controlar su oxigenación, establecer si tiene una vía aérea permeable, controlar el sangrado activo mediante procedimientos que vamos a mostrarlos ahora y prevenir la recurrencia mediante el uso ya de medicación. Estas fotografías las mostramos ya en el anterior tema de úlcera. La radiología, como dijimos, era muy utilizada antes. Permite establecer o permite ubicar lesiones ulceradas o tumorales que pudiesen potencialmente ser la causa de la hemorragia digestiva. La angiografía selectiva es un estudio muy preciso que puede determinar con certeza el lugar exacto de la hemorragia. Sin embargo, tiene un poco la contra de que necesita un volumen de más de 1 mililitro por minuto de sangrado para poder determinar el punto de sangrado. Y la endoscopía digestiva, que es el estudio de referencia, es el estudio que más datos nos va a dar, nos permiten diagnosticar el lugar exacto de la lesión en 95% de los casos. Hay un porcentaje de casos en los que no es posible evidenciar el sitio exacto del sangrado. Como dijimos, la lesión de Delafoy, por ejemplo, no es un diagnóstico fácil. Entonces requiere repetir los procedimientos endoscópicos. Además de establecer el diagnóstico preciso, permite establecer el pronóstico, dependiendo del estadio o de la morfología de la lesión que está sangrando. Y lo más importante, posibilita realizar un tratamiento endoscópico para cesar el sangrado. Endoscópicamente, la úlcera sangrante se la ha clasificado de acuerdo a la escala de Forrest. Forrest 1A, que es un sangrado a chorro. Forrest 1B es un sangrado resumante. Se ve la lesión ulcerada y se ve sangre resumante. Forrest 2A, en la que se constata la presencia de un vaso visible, pero ya no sangrante.
FOSES 2B es un coágulo adherido a la úlcera. FOSES 2C, el nicho ulceroso con manchas hemáticas planas en su superficie. Y el FOSES 3, que es la úlcera con lecho limpio. Es un paciente que ya no está sangrando. ¿Y para qué sirve esta clasificación? ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda a establecer la probabilidad de resangrado si no se le realiza una terapéutica. Así, una úlcera estadio 1A tiene el 75% de posibilidad de resangrar. Y progresivamente hacia abajo, pues la úlcera FOSES 3 tiene un porcentaje muy bajo de recurrencia. Entonces, esto permite establecer una terapéutica y decidir si el paciente tiene que internarse, tiene que estar en una sala normal o una sala de terapia intensiva, o sencillamente, si es una úlcera FOSES 3, probablemente el paciente sea egresado luego de la endoscopía. ¿Qué se hace cuando uno está con una lesión ulcerada sangrante? Entonces existen varias técnicas de tratamiento. Hay métodos de inyección, hay métodos térmicos, métodos mecánicos, métodos combinados y algunas técnicas modernas que vamos a explicarles. La primera técnica es la de inyección. Es la inyección de sustancias que tienen poder esclerosante o vasoconstrictores como la adrenalina. Esto se consigue mediante el uso de un catéter que tiene una aguja que puede ser retraída y progresada voluntariamente. Este es el extremo del endoscopio con el catéter y la aguja expuesta. Esto nos permite inyectar directamente en la lesión sangrante porciones de la sustancia esclerosante, en este caso adrenalina. Se inyecta alrededor y en el centro de la úlcera. Aquí tenemos un ejemplo, una lesión sangrante a la izquierda, la aplicación de la adrenalina y el resultado final con cese del sangrado. Aquí tenemos otra, esta es una lesión, un desgarro del tercio distal de esófago, a la izquierda antes de la terapia, a la derecha luego de la terapia, en la que ya la hemorragia ha parado. Luego tenemos los métodos térmicos. Estos métodos están un poco basados en el sistema de la soldadura de arco. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de estar en un taller mecánico en el que se realiza soldadura con arco, esto es exactamente lo que se hace en el organismo. Se conecta un electrodo neutro en una parte del organismo y un electrodo activo en la punta de un catéter que puede progresar por el endoscopio, de tal forma que al conectar con la superficie se realiza una descarga eléctrica que genera calor y mediante esto pues produce coagulación del vaso sangrante. Ahí tenemos a disposición la coagulación monopolar, que es la más frecuente, la coagulación bipolar, que es mucho más selectiva, más precisa, más superficial, con menos posibilidades de complicaciones. La cápsula caliente y el argón plasma, que vamos a explicarlo después. Esta es la aplicación de una cápsula caliente, es una sonda que genera calor mediante, como dijimos, la energía eléctrica, hasta producir coagulación del vaso sangrante. Otro ejemplo de coagulación, una lesión con sangrado en napa, la aplicación del electrocoagulador y el resultado final. Es posible y se recomienda actualmente realizar siempre tratamientos combinados. No quedarse conforme con realizar solamente una infiltración. Entonces se recomienda combinar dos métodos. En este caso se ha combinado la infiltración, con lo que se ha logrado controlar el sangrado, y luego la electrocoagulación para asegurarnos de que la úlcera ha quedado completamente coagulada. La coagulación por con plasma de argón es un sistema también de electrocirugía, como la técnica de la coagulación monopolar.
La diferencia está en que la corriente eléctrica no está conducida por un medio metálico, físico, sólido, diré, sino más bien por un haz de gas argón. El gas argón transmite la electricidad y es posible llevarla hasta la misma región de la lesión sangrante. Una de las desventajas de la coagulación monopolar es que ocasionalmente cuando el electrodo entra en contacto con la superficie sangrante, se produce coágulos y se puede adherir, el catéter queda adherido a la región sangrante, de manera que al desprender el catéter esto puede provocar nuevamente sangrado. La ventaja de la coagulación con plasma de argón es que no necesita contacto. El gas puede propagarse a milímetros y producir el mismo efecto. Este es el equipo que tenemos en el hospital. Este era un video, pero creo que no está funcionando como video. Este es un ejemplo de un paciente al que se le hizo inicialmente una infiltración. A los 2 días recurrió el sangrado, se le hizo una electrocoagulación. A los 2 días volvió a sangrar, entonces tuvimos que aplicarle argón plasma. Estas son diapositivas ya de hace muchos años en las que no había todavía el concepto de combinar procedimientos en el mismo acto. Como ven, la aplicación del argón ha conseguido una coagulación de la lesión sangrante y afortunadamente luego de esto ya el paciente no regresó más a la consulta. Probablemente se mejoró, esperemos que haya sido así. Otra aplicación del argón plasma es en lesiones extensas o difusas, como en esta gastritis erosiva aguda. Son varios puntos sangrantes en los que la aplicación de electrocoagulación monopolar sería más riesgosa. Entonces aquí se está aplicando el gas argón, produciendo coagulación de las diferentes lesiones. Este es un método mecánico de hemostasia. Es el uso del endoloop. Es un arito metálico que conectado a un catéter especial permite enlazar la lesión y retirar el resto del catéter. Entonces queda un lazo que produce hemostasia. Aquí vemos un ejemplo en una polipectomía con un tallo con un pedículo sangrante al que se le puso un endoloop. Los clips son otros dispositivos muy ingeniosos. Son una especie de grapas que se aplican a la lesión sangrante. Este es el clipador. Como ven, hay clipadores de un solo disparo. Este es un clipador de disparo múltiple porque es recargable. Un ejemplo en el que vemos una lesión, laceración de la superficie gástrica. La aplicación del clip tiene la ventaja además de que se puede aplicar uno o varios clips dependiendo del tamaño de la lesión. Otro ejemplo de una úlcera sangrante, la aplicación del clip y el control de la hemostasia. Un dispositivo más nuevo es el hemospray. Es una sustancia que va en un recipiente y que es controlado para poder dispersar el producto a presión, produciendo cambios químicos en la superficie de la mucosa y producir una sustancia que va a condicionar adherencia de plaquetas y va a favorecer la coagulación. Aquí vemos estas diapositivas que nos muestran un sangrado activo y luego de la aplicación del hemospray, el control de la hemorragia. Aquí otras diapositivas en las que nos muestran la aplicación de extensiones grandes del hemospray. Entonces, como verán, también una gran ventaja en las hemorragias difusas. Estos ya son clips más modernos. El Overscope es un clip que va por encima
del tubo del endoscopio. Tiene un aplicador, que es como una especie de una trampa de oso, entonces, que voluntariamente se aplica sobre la lesión y se libera la grapa. Y esta es otra tecnología todavía más moderna, es la sutura endoscópica, en las que se puede realizar suturas a través del endoscopio. Es como una mini máquina de coser. Bueno, hablaremos de un capítulo que es muy especial, el sangrado por varices esofágicas. Cuando ve endoscópicamente uno encuentra una lesión como esta, pues tiene que asustarse, porque aquí vemos unas lesiones premonitorias que pueden indicarnos que esto tiene alto riesgo, un riesgo inminente de sangrado, ¿no? Y pues aquí vemos una imagen con un sangrado a chorro de una varice. Recordemos un poco la anatomía del sistema portal. Habíamos dicho que las varices son complicaciones del síndrome de hipertensión portal y a su vez una complicación o una manifestación de la hepatopatía crónica. La vena porta está constituida por la unión de la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica. Tiene algunos colaterales más de la gástrica izquierda, pero que no son tan importantes por su flujo. Las más importantes son las dos mesentéricas y la arteria, o la vena esplénica, perdón. ¿Qué ocurre cuando existe fibrosis a nivel del hígado? Aumenta la presión a nivel de la vena porta, el flujo sanguíneo se redistribuye de manera que refluye por la vena esplénica hacia el vaso y del vaso a través de los vasos cortos hacia las venas esofágicas inferiores para a su vez drenar hacia la vena ácigos. Esto hace que las venas esofágicas, que normalmente son muy finitas, se dilaten, produciendo la aparición de varices que eventualmente, con aumentos de presión esplácnica, pueden producir ruptura de estas y sangrados severos. Habíamos hablado de los signos de riesgo en las varices, que son los puntos rojos, los cherry spots, o los vasa vasorum, presencia de pequeños vasitos sobre la vena. El tratamiento inicial puede consistir en el uso de medicamentos vasopresores, la vasopresina, la gliptecina y sus análogos, que constituyen un puente para controlar el sangrado o por lo menos disminuirlo hasta hacer el tratamiento definitivo. Durante mucho tiempo se ha utilizado el balón de Senstaken, es una sonda con dos balones que permiten comprimir los lugares sangrantes. Este es un gráfico de cómo se instala una sonda de Senstaken. Tiene un balón, se introduce la sonda, se infla inicialmente el balón gástrico con 125 mililitros de agua, se retira una parte de la sonda hasta que ésta haga compresión a nivel del fondo gástrico. Luego de fijar esto, pues se insufla el balón esofágico para conseguir comprimir las venas y parar el sangrado. Desde luego que esta técnica no se puede mantener indefinidamente. En general, luego de 24 48 horas hay que retirar la sonda porque puede producir fenómenos necróticos graves. Entonces es un método puente hasta realizar un tratamiento endoscópico definitivo. El tratamiento endoscópico constituye tenemos la escleroterapia, más o menos con la misma idea de la escleroterapia en las úlceras sangrantes, y la endoligadura. Este es el catéter que ya les habíamos mostrado. Entonces se realizan inyecciones de esclerosantes. Hay muchos esclerosantes. En países más adelantados hay productos muy específicos que producen fibrosis de las venas. En lugares con menos recursos se utilizan otras sustancias más al alcance
economía, como la glucosa hipertónica, el cloruro de sodio hipertónico o el uso de alcohol absoluto. Inyecciones intravariciales o paravariciales cuyo objetivo es producir un fenómeno inflamatorio severo y producir fibrosis y esclerosis de la vena. Un ejemplo, tenemos aquí una varice sangrante, la inyección de alcohol absoluto y el control de la hemorragia. Una técnica interesante es la aplicación de endoligaduras. Son bandas de goma que están montadas sobre un cilindro. Este cilindro a su vez tiene un sistema de liberación con una cuerdita que atraviesa todo el canal operador del endoscopio hasta el dispositivo liberador. Este es el dispositivo liberador. Esto se acomoda en el canal de biopsia del endoscopio y pues se va rotando la llave para liberar progresivamente las banditas, ¿no? La técnica consiste en visualizar la varice, aspirarla dentro del cilindro y liberar la banda para que la banda, como vemos aquí, quede ligando la base de la varice. Aquí tenemos una muestra de cómo quedan las varices ligadas. Otro ejemplo, una varice sangrante, la aplicación de una ligadura. Luego de un tiempo, como vemos en las fotografías inferiores, luego de un tiempo se produce la esclerosis y la banda se libera solita. Bueno, creo que eso es todo. ¿Tenemos algún comentario, algún aporte, alguna pregunta? Creo que tenemos todavía un minuto más o dos para preguntas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran comentar? Bueno. Entonces tengo entendido que el viernes tenemos el seminario sobre estos mismos temas. Entonces, espero verlos allá. Que tengan un buen día. Gracias, doctor. Hasta luego.